Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, la mesa de café, el invitado del día y, por supuesto, los temas del fútbol que presentan en este mes de agosto una Copa Libertadores de América renovada, ¿no? Ya con la segunda parte, con la clasificación definida, con los octavos de final y la ilusión de los equipos argentinos. River juega frente a Libertad. Todo hace suponer, aunque en el fútbol es muy difícil predecir los resultados y saber qué puede pasar en un encuentro futbolístico y más a doble partido, pero si supera esta instancia tendrá que jugar con el ganador de Palmeiras y Universitario. Palmeiras parece el candidato más firme, ¿no?, en la Libertadores, ha hecho una campaña formidable, ganó todos sus partidos, es para todos, para la cátedra, el candidato número uno, pero Universitario fue un rival muy duro en el grupo de River Plate, justamente le hizo un partido complicado en Lima y le empató en el Monumental, así que habrá que jugar también esa fase. Y por supuesto que el sueño de Racing, de Vélez y de Estudiantes también está presente en los equipos argentinos. Veremos cómo sigue esta Libertadores a partir de este mes de agosto con los octavos de final. Además es un mes que tiene la presentación de rugby del más importante y del más alto vuelo internacional con el Rugby Championship, con los Pumas jugando frente a los All Blacks, primero en Córdoba, después en Vélez Sarsfield. Vamos a estar junto al seleccionado argentino de rugby acompañándolos en esta aventura. Pero además, por supuesto, hay muchísima actividad en Universo Deportivo y la presentamos de la siguiente manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Juan Cruz Gota, es licenciado en marketing, tiene una especialización en el fútbol, producto de su conocimiento, producto de haber jugado, de haber estado en distintas instituciones, de haber probado en muchos clubes del mundo. Se ha recibido aquí en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y ha creado Libro de Pases, que es una bolsa de trabajo impresionante, moderna, por supuesto, que le sirve a las instituciones, a los clubes, a las federaciones, y por supuesto a los futbolistas. Y Juan Cruz nos va a contar de qué se trata. Gracias por haber venido. ¿De qué se trata el Libro de Pases, Juan Cruz? Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, el Libro de Pases, como bien decías, es una herramienta que ayuda tanto a los clubes, a los agentes, a las federaciones, y obviamente toma toda hoy la información que existe en el mundo del fútbol, datos estadísticos, deportivos, criterios de negocio, y lo que busca es, a través de modelos de inteligencia artificial, poder generar recomendaciones y básicamente eficientizar el proceso tanto de scouting como todo lo que tiene que ver con la compraventa de jugadores, entendiendo que hoy el mercado es cada vez más grande y que de alguna manera el principal activo que tienen los clubes, las agencias, son los jugadores. Una de las cosas que yo vi leyendo el Libro de Pases, investigando un poco lo de la empresa, es que para el futbolista, que en mi época, te hablo hace 30 o 40 años, cuando quedaba libre, cuando no tenía club, en algún momento entraba en la desesperación, porque quedaba libre, una cosa es quedar libre 6 meses, otros 6, y cuando pasaban 2 años empezaba a sentir que salía del circuito futbolístico. Con Libro de Pases puede tener, por lo menos, estar en esa suerte de bolsa de trabajo donde lo pueden ver o lo pueden tener registrado, que también es una ayuda, porque ha crecido mucho el fútbol y ha crecido también mucho la cantidad de jugadores, y también sigue siendo difícil a veces insertarse, ¿no? Sí, nosotros, desde la mirada del Libro de Pases, que inicialmente surgió desde la mirada del jugador de fútbol, de cómo ayudábamos a esos jugadores a mostrarse, donde estamos parados hoy es en cómo ayudamos a los clubes y a las agencias a ser más eficientes a la hora de gestionar el activo, ¿no? Es decir, por un lado están los jugadores juveniles que yo formo, sí, y que hoy esos jugadores, el 90% o en algunos casos el 99%, no van a tener un lugar en la primera división del club. Entonces, ¿cómo logro yo como club que esos jugadores encontrarle una salida previamente a que queden libres? Sí. Entonces, si yo ya lo formé, tengo una inversión en ese jugador y hoy el mercado es cada vez más grande, y efectivamente las ligas emergentes buscan jugadores formados a bajo costo y temprana edad para potenciar la liga, bueno, cómo a partir del Libro de Pases los clubes pueden eficientizar ese proceso de salida, ya sea con una futura venta o con un modelo de negocio que a ellos les permita el día de mañana recuperar esa inversión. ¿Por qué? Pues son jugadores que tienen un valor
y probablemente no vayan a jugar en la primera división de mi club porque quizás hoy no están para jugar en mi club, pero sí podrían jugar en otro lugar. Y a nivel profesional, hoy cada vez hay más datos. Nosotros lo que hacemos es tomamos toda esa información estadística que existe, la procesamos dentro de la plataforma y construimos modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es al departamento de scouting, de datos o dirección deportiva, después dependiendo cada estructura de club, hay clubes que no tienen un departamento de scouting o de datos y hay clubes que tienen científicos de datos trabajando adentro. Nosotros le damos un servicio específico a cada uno, customizado, y básicamente lo que buscamos es que ellos puedan eficientizar los tiempos de scouting, entender cuáles son los mejores jugadores para traer y por qué, con un criterio unificado del club, y por otro lado, algo que es básicamente aumentar la capacidad de análisis. Es decir, yo por cada jugador que tengo que traer o sacar del club, debería analizar 10 veces más. Bueno, como en libro de pases puedo hacer un análisis de 500 jugadores del mundo que tienen un criterio específico alineado a lo que yo entiendo que es por posición el jugador que podría jugar en mi club. Entonces todo eso que hoy para los clubes y la propia evolución de la tecnología requiere ser una empresa tecnológica, Libro de Pases viene a ser un aliado en cómo te ayuda a escalar ese trabajo. ¿Qué situación que es para los chicos que siempre se ha hablado, ¿no? Que llegan a la 4ª división, que es el gran filtro, donde o firman contrato o quedan libres? Y en muchos casos, la mayoría, no sé si la mayoría, pero hay un número importante que queda libre. Y algunos consiguen lugar en otro club, en otra institución, quizás más chica si se quiere, pero otros no. ¿Cómo se van reinsertando esos jugadores? Bueno, a diferencia de hace 10 años, quizás cuando me tocaba estar en esa situación, hoy esos jugadores tienen datos y la información lo que te da es valor. Es decir, tanto el dato bueno como el dato malo es valor para poder entender este jugador dónde puede jugar y por qué. Entonces, hoy lo que nosotros buscamos es básicamente procesar esa data y que el jugador le sirva para poder, ya sea apoderarse y mostrarse y decir, che, este soy yo, ¿por qué puedo jugar acá? Etcétera. Sus agentes a la hora de poder ofrecer un jugador. Y por otro lado los clubes, que previamente esto que mencionaba, es decir, previamente a que el jugador quede libre o que vos ya sabés que este jugador quizás no va a tener un lugar en tu primera división, pero que vos invertiste, lo formaste y ese jugador tiene una proyección, bueno, poder darle una salida y no depender de que el jugador sea uno más para decir, bueno, a ver ahora si genera un retorno. Entonces, creo que la diferencia hoy está en la información. Lo que sucede es que la mayoría de los clubes o las agencias en sí no tienen la capacidad para poder gestionar el mercado de datos que en el fútbol crece 30% anual. Entonces cada vez hay más información, pero si yo esa información no tengo cómo interpretarla, no me dice nada. Claro, son datos. Exacto. Datos sueltos, datos fríos. Exacto, o sea, yo te puedo decir, no sé, este jugador tiene duelos defensivos ganados 3.0. Bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Contra qué lo comparo? O sea, el dato, si no le doy un contexto, no sirve. Y por otro lado están las oportunidades. Entonces, si vos te parás desde un lugar están los datos, del otro lado están las oportunidades, y el valor del libro de pases y los modelos es toda esa información que hoy existe, es cómo te genera una recomendación a partir de una oportunidad que es tangible. Sí. Hacemos una pausa, Juan Cruz. Seguimos la charla con Juan Cruz Gota, de aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. El mes de agosto tiene también la presentación del seleccionado nacional de básquetbol, la Copa América, la AmeriCup, en realidad en Nicaragua, allí en Managua, 2025 va a tener la presencia de nuestro equipo nacional de básquetbol, por supuesto con los mejores de América. La palabra de los protagonistas y la definición también de la Copa América femenina de fútbol de esta manera. Sí, yo creo que hay un muy buen grupo, hay una muy buena química. Eso se nota sobre todo porque tenemos muchas ganas de venir, tenemos muchas ganas de volver a estar juntos, de disfrutar momentos fuera de la pista y nada, muy contento de poder volver a disfrutar estar acá. Y tomé la decisión de meter un cambio importante en mi carrera, en mi vida y volver a Argentina a jugar, de que en esta AmeriCup vayamos sobre todo gente de menos de 25 años, de que nos den roles importantes
y de que podamos disfrutar de muchos minutos. Eso a la larga se va a notar. Sí, ya la gira del año pasado por España también nos vino muy bien, tener jugar muchos amistosos, y creo que ahora estos partidos, sobre todo físicos, van a ser muy parecidos al americano, porque es un torneo muy físico en el que seguro vamos a aprender un montón y corrigiendo errores nos va a venir muy bien. Siempre el sentimiento de estar acá es inigualable. Primeros días, obviamente, hay muchos que venimos obviamente de un receso, pero se nota que todos estuvimos entrenando y preparándonos para llegar acá lo mejor posible. Creo que también un poco la idea de Pablo es explorar y ver qué otras herramientas podemos llegar a tener en el futuro. Estuvo sirviendo mucho este último verano tener varios minutos. Mi esperanza es esta próxima temporada buscar un lugar en donde los pueda tener durante todo el año también, para crear una consistencia personal que me ayude mucho a seguir elevando mi confianza y mi juego. Cuando se gana siempre te queda mejor sabor, ¿no? Pero más allá de eso, creo que fueron casi 10 días de trabajo buenos. Otro partido muy duro con Angola. Es un equipo extremadamente físico. Por momentos estuvimos complicados, sobre todo con el rebote, pero de nuevo encontramos un poco la manera para hacer los stops que necesitábamos y adelante encontrar buenos tiros y poder ganar el juego. Y sí, la idea de hoy era darle más minutos a algún jugador que no había jugado el primer partido, pero la idea es ir aprovechando todos estos partidos que nos quedan para que todos puedan tener más participación, ¿no? Y así, ¿no? Ir rotando y que todos tengan participación y que todos se vayan metiendo dentro del equipo. Estamos escribiendo la historia. Seguimos la charla con Juan Cruz Gota del Libro de Pases, una propuesta interesantísima que me parece que la raíz, un poco me lo contabas, está basada en tu propia experiencia, ¿no? Porque vos sos un chico de estudios, pero que además hiciste un camino de futbolista por muchos lados, pero que en algún momento se fue interrumpiendo, ¿no? Más allá de que jugaste en instituciones muy importantes, en el Brighton, en Benfica, en Sudamérica también. ¿Cómo fue un poco tu camino deportivo, Juan Cruz? Bueno, como bien decís, fue quizás de mucho ida y vuelta. Yo soy de Luján, de una ciudad a una hora de capital, y a los 7 años apareció la oportunidad de jugar primero en el Club Parque. El Club Boca Juniors lo había comprado en ese momento, y bueno, Ramón Madoni, que fue la persona que me llevó para allá, para mí fue cambiar de vida totalmente. Imagínate un chico, estoy hablando del año 97, donde jugaba a la vuelta de mi casa y de repente llegar a Boca, donde se prueban 5.000 jugadores por año, y efectivamente, bueno, fui haciendo todo el proceso, una familia que me acompañó. En ese momento mi papá me llevó durante 6 años todos los días a entrenar. ¿Iban a la Candela? Arrancamos ahí, después ya se empezó a cambiar. Casa Amarilla. Sí, cambiamos por distintos lugares. De hecho, en mi categoría llegaron 9 jugadores a primera, y teníamos de los que estaban desde ese momento. Con lo cual, cambió la dinámica de mi familia, hasta que a los 12, 13 años, 13 te diría, ya no podía en mi familia llevarme más, y era bueno, tenía que buscar un club que tenga colegio, porque ya cambiaba la escolaridad, bueno. Y en ese momento solo Vélez y River tenían colegio, así que opté por ir a River.
me becaron, básicamente mi vida cambió en irme de mi casa a los 12 años, Sí. lo cual uno lo vive como algo natural porque es lo que conoces, pero para el contexto de tus amigos de chico no... Es raro, es raro. No es usual, sí. Sí, ni hablar que no había WhatsApp, no había Claro, nada de sí, eso. sí. Y a los 15, 16 más o menos surgió la posibilidad de irme afuera. Estuve en Suiza, en Portugal, en España, en Italia. Después volví a Gimnasia La Plata. En ese momento después el club se fue a la B, no llegué a debutar en primera y de ahí me fui. Me fui a Inglaterra. Pero en Europa estuviste en varios equipos, ¿no? En Suiza, Portugal, Inglaterra. Exacto. Y de ahí... Una experiencia tremenda, porque tenías 16 años, ¿no? 15. Sí, me fui de los 16 años hasta los 19, 19 que volví a Gimnasia. Viviendo solo, además, en Europa. Sí, solo. A los 22 me volví a ir, Sí. que me fui, 21, me fui a... A veces Gimnasia, perdón, Juan Cruz, Sí. fue el que jugó en la cancha de Boca con el Huracán, ¿no? Exacto. Claro. Y, Que ya estaba Guillermo de vuelta. sí, exactamente. Y bueno, yo ahí ya estaba era mi último año de inferiores, Claro. reserva, entrenando con primera vez, pero no estaba para jugar en primera división todavía, yo seguía creciendo. Y bueno, de ahí me fui a Inglaterra, después jugué en Colombia, y después volví de nuevo a Inglaterra ya sabiendo que no iba a jugar más. Pero la realidad es que sí, o sea, tuve buenas y malas experiencias. Desde irme escapado porque alguien se había hecho pasar por mi representante en Italia hasta, obviamente, que uno lo vive con naturalidad en el hecho de, bueno, querés jugar al fútbol, es así. O sea, te querés recibir en la universidad, bueno, tenés que estudiar. Claro. Y Dar los exámenes. exacto, es parte de. Y después, bueno, buenas, malas decisiones que al fin y al cabo son experiencia de vida. Y era algo que yo hablaba todo el tiempo con mi familia, que es, el tiempo pasa para todos, lo importante es cómo vos después capitalizar lo que te tocó vivir, porque las experiencias son todas distintas. Sí. Y mi camino fue ese, terminé el colegio a distancia, intenté varias veces hacer una carrera universitaria en paralelo, imposible. Y cuando dejé de jugar al fútbol fue que volví a Argentina con la idea del libro de pases y ya dedicarme a esto y empecé a estudiar. Entendía que quería tener un título universitario, que me iba a dar herramientas que complementaran todo lo que yo había tenido como experiencia de vida, que quizás un chico que hace un camino más normal, por así decirlo, natural, lo vive quizás a los 20 y pico de años y a mí me tocó vivirlo a los 13, 15. Sí. ¿Sentiste un poco ese dolor? El futbolista lo siente, yo creo que, y es perfectamente entendible, ¿no? Porque tiene una ilusión muy grande y porque el camino se cierra y se cierra definitivamente. Una persona que quiere estudiar medicina, la puerta no se le cierra nunca, podés empezar a los 60 años a estudiar medicina o abogacía o psicología, pero la carrera de futbolista cuando se empieza a cerrar la puerta hasta que se cerró definitivamente, ya llegaste a una edad donde no hay forma de abrirla. ¿Eso se siente como personalmente, como jugador, como ser humano? Sí, a ver, primero que es algo que hiciste toda tu vida. Sí. Es decir, yo desde que tengo uso de razón juego al fútbol. Claro. Y quizás en mi caso es, arrancaste y fuiste a jugar a Boca. Sí. Es como, no sos consciente de lo que implicaba Boca en ese momento, o River en mi caso. Me tocó jugar en los dos. Y ahí es donde es difícil porque recién te das cuenta cuando te vas de esos lugares lo que implican de tener la ropa doblada todos los días y demás. Pero bueno, yo creo que, a ver, en mi caso tomé yo la decisión de dejar de jugar al fútbol y no tuve una lesión que me frustrara de por vida, no, cumplí una etapa, todavía era joven, tenía 27 años, por cumplir 27, y decidí volver a Argentina porque entendía que ya está, listo, mi camino es llegué hasta acá, no lo estaba disfrutando tanto como hubiera pretendido, mi objetivo era jugar en primera división, jugué en primera división y entendía que iba por otro lado, y creo que el libro de pases de alguna manera me ayudó a tener un pie de apoyo de seguir ligado al fútbol, entendiendo que tenía un propósito claro que era, bueno, yo tuve la suerte de que un montón de personas me abrían puertas y quizás otros jugadores no, y así surgió la idea, hasta que después, bueno, hoy nos enfocamos más en los que toman las decisiones y cómo les ayudamos a ellos para que efectivamente estos jugadores tengan más oportunidades. Después, yo creo que yo lo vivo como un proceso de evolución, o sea, al fin y al cabo estoy en una nueva etapa, tuve la suerte de haberlo vivido y hablo con un montón de gente que, me hubiera encantado bueno, mi familia me apoyó, tenía las condiciones, alguien siempre me abrió una puerta y
podría haber sido mejor. Y sí, tengo amigos que jugaron en el Milan y en la selección. Bueno, después es lo que te digo. O sea, y otros que por ahí juegan muchísimo, no sé, viste, muy bien, juegan muy bien, amigos tuyos que por ahí conociste en el barrio y que ni se probaron, que ni jugaron ni en inferiores, viste, que hicieron otro camino. Porque yo creo que también todos tenemos que entender un poco que en esto del fútbol, que es tan lindo, tampoco es lo único. Me parece para el jugador, ¿no?, que tiene 15, 16 años y tiene una grandísima ilusión, pero que no es lo único que hay en la vida, que hay otras cosas que también se pueden presentar y que también son muy valiosas y que son importantes, ¿no? Sin duda. Obviamente que no hay nada más lindo que tener la ilusión de jugar al fútbol y poder tener la posibilidad de pelear por eso. Claro, claro. Después uno tiene que confiar en el destino también. O sea, a mí me pasó en mi camino y en el proceso he hablado con muchos jugadores, desde chicos que han jugado un mundial a chicos que quizás jugaron en primera división pero que se quedaron ahí. Y todos siempre te dicen lo mismo, o sea, yo en ningún momento tenía asegurado que iba a jugar en primera división o que iba a hacer esta carrera y se fue dando. Entonces, cuando uno quiere, viste, como de alguna manera controlar el camino, exacto, es donde uno se empieza a frustrar, porque las cosas tienen un proceso y yo aprendí a confiar en el destino, decir, bueno, si yo voy a hacer todo lo que tengo a disposición para que esto suceda. Si después no sucede, bueno, hay algo mejor que viene y cómo utilizo toda esta experiencia para volcarla en este nuevo lugar. Yo no me quedé con esto de decir, bueno, podría haber jugado mucho más, sí, pero también me perdía tiempo de estar haciendo otras cosas. Yo con 27 años todavía era joven, sí. O sea, me podía reinsertar de alguna manera a tiempo, terminé la universidad al mismo tiempo que compañeros míos que lo único que habían hecho era estudiar. Claro, claro, sí. Entonces, sí. Obviamente yo volví con otra mentalidad y bueno, me quería recibir, pero claro. Creo que sí, hay que... También el fútbol, yo lo que entendí distinto quizás es, el fútbol siempre te dicen que lo único que sabes hacer es patear la pelota. Sí. ¿Por qué? Porque quieren que vos estés mentalizado en eso y claro, que no haya distracciones. Quizás ahora hay mucha más conciencia, tenemos más acceso a la hoy que antes. Hoy todos podemos, en un teléfono tenemos más información que, muchísima más, que la NASA hace 40 años. Hay sobre información. Exacto. Sí. El punto obviamente está en que si yo no sé qué preguntar y cómo preguntar, la información está ahí. Sí. Pero no importa, al fin y al cabo hay más acceso. Ahora, yo cuando era chico que te decían, bueno, lo único que sabes hacer es patear la pelota, yo decía, bueno, pero pará. Yo a los 3 años me fui de mi casa, dejé mi familia. No, ni hablar. Sé tomar decisiones bajo presión, en segundos. Ni hablar. Tenés manejo de grupo, de poder hablar con el que tiene mucho, con el que no tiene nada. Y todo eso hace que vos entiendas que tenés más que solo patear la pelota. Pero no, ni hablar. Además, en ese comentario, ¿no?, o en esa apreciación, además de ser un poco despectiva, se hace desde el desconocimiento. Generalmente la gente que está incluso ligada muy al mundo académico o intelectual, que por ahí dicen eso, por ahí no perciben que el futbolista, como decís vos, a los 13 años ya asume responsabilidades muy grandes. A los 14, 15 años por ahí ya cobran un sueldo porque son los más destacados, imaginemos. Y se hacen cargo de la familia. Un chico de 15 años que mantiene a la familia. Y tiene que tener una madurez mucho más grande que la de un chico de 15 años que es un poco gordito, si se quiere, y está en un departamento y la mamá lo levanta a las 7 de la mañana y le lleva el café con leche a la cama para que vaya al colegio y lo abriga bien y va en auto al colegio y después vuelve a casa, el departamento calentito, y estudia para el otro día. Ese chico de 15 años tiene una vida mucho más fuerte y a los 18 años debuta en primera y ya tiene manejo de grupo. Tiene un compañero que tiene 35 años y es millonario, tiene otro chico que viene de una clase social mucho más desfavorecida, con problemas, convive con todo, se hace cargo, sale a la cancha y tiene 20.000 personas que lo alientan y 30.000 del otro lado que lo insultan, el árbitro, el de enfrente que le da una patada porque le quiere ganar el partido. Es decir, es un chico que tiene 20 años y tiene una vida de un hombre de 40, que es una distancia sideral. Y además un conocimiento en la relación con los compañeros, con el entrenador, con el preparador físico, con el médico, con los dirigentes. No, la vida de un jugador de fútbol a los 25. Mira, yo cubría a River a los 25 años para el diario La Nación y veía a los chicos de 20 y decía, estos chicos me pasan por encima. Tienen mucho más, cuando están casados, tienen hijos, ¿viste? Vuelan. Te das cuenta de eso. No, la madurez del futbolista es así como también después cuando tiene 40 años quiere vivir la adolescencia que se perdió.
Obvio. Pero me parece que en esa frase, la experiencia de vida que tienen es muchísimo más grande de la de cualquier chico común, que hace una vida tradicional, llamémosle. Sí, a ver, obviamente que después cuando uno se pone a ver, decís, bueno, no hay bien o mal, Claro. no hay un ideal de decir, bueno, esto es lo que tiene que suceder. Creo que cada uno tiene su propio camino, sus propios tiempos, Sí. y uno tiene que entender eso, de que quizás hay jugadores que debutan a los 15 años, otros que debutan a los 20, otros a los 23. No hay un único camino y cada uno tiene que hacer el suyo, como también los chicos que quizás hacen una vida más tradicional. La realidad es que el fútbol lo que sí por lo menos yo hoy, como emprendedor, por así decirlo, algo que sí me preparó el fútbol es en formato quizás mucho más en la resiliencia, ¿no? Sí. Que justo esto que viste siempre te dicen, bueno, emprender no es tanto una carrera de sprint, es más una maratón. Sí, una maratón, sí. Y lo que tiene el futbolista o el deportista de alto rendimiento es que vos convivís con el dolor. Gracias, Juan Cruz, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Juan Cruz Gota en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Ojalá haya pasado un rato entretenido. La semana que viene estaremos con la continuidad de estos temas: la Copa Libertadores de América, la gira de los All Blacks dentro del marco de lo que es el Rugby Championship aquí por la Argentina y por supuesto también la AmeriCup de básquetbol. Son temas importantísimos para nuestros seleccionados, tanto de básquetbol como de rugby, y también lo que es el fútbol internacional, porque en septiembre se viene la última fecha FIFA de la eliminatoria o de la competición preliminar de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y con la selección argentina también vamos a estar. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.